días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Buenos días, Miguel. Buenos días. ¿Me confirman, por favor? Hemos trabajado hasta todo lo que son bases biológicas, ¿no? ¿O nos queda pendientes? Buenos días. Hemos terminado, ¿no? Ahora debemos dejar bases sociales y socialización, ¿correcto? Ujú. Ya. Agentes de socialización. Sí, ahorita vamos. Estoy. Y este compañero, ¿lo pueden visualizar? No, Miguel, no puedo ver. Ok, ok, ¿qué está pasando? Está cargando, creo. Ahora, Sí, ahora sí, Miguel. ya. Ya. Chicos, ¿nos hemos comenzado en agentes de socialización o recién estábamos terminando? Hasta tipos de familia, ya, perfecto. Muy bien, chicos. La clase pasada conversábamos respecto a bases socioculturales y socialización. Ese era nuestro tema la clase pasada. Muy interesante porque habíamos visto aspectos muy relevantes respecto a la conducta, ¿no? En un primer momento, ¿no? Hablamos de estas bases socioculturales y socialización contándoles la historia de Amala y Kamala, ¿no? Las niñas Feriápolis de Nindápolis. Comentamos que ellas, pues, al haber convivido con animales, específicamente con lobos, no habían tenido este proceso de asimilación de experiencia social, ¿no? Y esto no les permitió desarrollar conductas esencialmente humanas y adaptarse a un medio social, ¿no? Que era lo importante. Asimismo, hablamos de algunas características del proceso de socialización, ¿no? En un primer momento dijimos que es individualizadora, que quiere decir que la formación de la personalidad para nosotros es única y que se ha logrado pues a través de una experiencia singular y un procesamiento por cada individuo, ¿no? También hablamos que el proceso de socialización es homogenizador, porque dependen mucho los comportamientos, las actitudes y nuestras necesidades en relación a la influencia social y cultural, ¿no? El idioma, por ejemplo, el saludo, las jergas, las vestimentas, ¿no? Todo eso. Hablamos también que el proceso de socialización es dinámico, ¿no? Que cambia con el tiempo, ya sean contenidos y mecanismos. También dijimos que es constante porque a lo largo de nuestro desarrollo entogenético o desarrollo según etapas de vida, pues es diferente, ¿no? Todos socializamos eh, con relación a esto, ¿no? Estoy haciendo un pequeño resumen, chicos, ¿no? Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos trabajado ya. Ya no se preocupe, estoy haciendo un pequeño resumen. Entonces, también decimos que es universal, ¿no? Por otro lado, hablamos de los agentes de socialización y yo les decía pues que la familia es lo más importante en este proceso de socialización, porque definitivamente, gracias a la familia, nosotros hemos desarrollado pues gran parte de nuestra humanidad
es la base también de la sociedad, ¿no? Y hablamos un poco de familia, familia como un primer agente de socialización. Hablamos, es ahí donde nosotros aprendemos pues muchas cosas, aprendemos lo bueno, lo malo, aprendemos los rasgos de comportamiento o los modelos de una familia, aprendemos a diferenciar, ¿no? O a tener, digamos, una perspectiva de lo que será nuestra realidad, ¿no? Y además hablamos que la familia pues se forma la que tenemos algunos tipos de familia, ¿no? Familia formada por y familiar, papá y mamá, ¿no? Ver, me escucha un poco cortado. A ver, voy a quitar la cámara. ¿Ahora me escucha mejor? Ya, ya, ok. Familia nuclear, la que estaba conformada por papá, mamá e hijos, ¿no? Y familia monoparental, la que estaba conformada en este caso por la mamá o el papá y los hijos, ¿no? Y familia construida es aquello donde se forma una nueva familia, ¿no? Donde se unen dos personas, no está, ¿no? En este caso, una figura paterna o una figura materna y, y los hijos, ¿no? ¿Ok? Y nos quedamos aquí, en escuela, ¿no? Y hablamos de la escuela. Muy bien. La escuela, chicos, es muy un papel importante en el proceso de socialización. En países como el nuestro, pues definitivamente influye mucho en las ideas, de los valores, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de escuela, estamos hablando de esta institución, ¿no? ¿Me escuchan entrecortado? Sí, me se escucha entrecortado. Ya, a ver, las señoritas que me están escuchando entrecortado y el joven, por favor, actualice la cámara también para que el internet sea más, ¿ya? Ah, ya, así se me escucha entrecortado. Sí, mi, se escucha entrecortado. Sí, entrecortado se les escucha. Si quiere mi internet. Todos. Ahora, chicos, ¿me escuchan? Sí, por el momento sí, mi. Ahora sí, ¿no? Ya. Ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Les volví a explicar respecto a esta escuela, ¿no? La escuela es la institución donde principalmente se nos transmite conocimiento, ¿no? Principalmente se nos transmite conocimiento. ¿Cuántos años estamos en la escuela? Pues estamos 11. Estos conocimientos son impartidos de manera sistemática, ¿no? De manera sistemática. Y además, a partir de ideologías, ¿no? Los niños nos comparten también ideologías, ¿no? Aparte de conocimientos, ¿no? Ana Boggio, chicos, quien es una teórica de la educación en nuestro país, menciona pues que en las escuelas muchas veces hay un tema de discriminación. ¿Qué
consideran, chicos? ¿Es cierto o es mentira lo que dice Ana Boggio? ¿Es de Este mí? estudio que hice Es verdad, Miss. es verdad, ¿no? Este estudio les comento que ella hizo hace muchos años, ¿no? En 1980, o sea, hace bastante tiempo, y ya encontró estos problemas, ¿no? Em, Evidentemente, en la actualidad ya directamente no se habla un tema de discriminación, ¿no? Sino bullying que se presentan en los colegios, ese acoso, ya sea por ser el alumno más destacado del aula, ya sea por discriminarlo, por algún tema racial, por algún tema socioeconómico o por apariencia física, ¿no? En el 2007 vino una pregunta de justamente hacían alusión a la pregunta de un caso de bullying, ¿no? Decía, sí, continuamente acosar por tener la tez morena, ¿no? Y tener ciertos rasgos afroamericanos, ¿no? Todos sus compañeros, ¿no? Este hecho se suscita en un agente de socialización importante. Entonces, ahí te ponían opciones de pregunta y la gran mayoría marcó comunidad. Y en este caso, un hecho de discriminación, pues está presente en las escuelas. ¿Ya? Ana Boggio también menciona sobre la falta de espontaneidad. Dice que en los colegios muchas veces nos quitan esta espontaneidad del evento, ¿no? Y es muy marcado, lo vemos utilizar en eventos como este, ¿no? Por otro lado, también Ana Boggio nos dice que hay una cultura del conformismo en las escuelas que se está impartiendo por parte de los docentes y que debe ser modificada y cambiada. ¿Ok? A ver, otra vez me están escuchando mal, dicen algunos compañeros. ¿Es todos? Miss, hay un rato que se pone entrecortado. Qué raro. A ver, un momentito, déjame, voy a cambiar de línea de internet. ¿Ya? Ya, ahora sí, me cambié de línea de internet. ¿Me escucha mejor? Sí, Miss. Ya. Ya. Pero Estaba con Movistar, ahora estoy con Claro, a ver qué tal nos va. El otro agente de socialización importante, chicos, es los medios de comunicación. ¿Ya? Los medios de comunicación son un agente sumamente importantísimo porque nos proporcionan cultura, nos proporcionan identidad nacional, nos informan con objetividad, nos ayudan a emitir mensajes a nivel contenido normativo axiológico, ¿no? ¿Ok? Entonces, es muy importante mencionar a justamente los medios de comunicación, pero hay que analizar tres puntos, ¿no? Dentro de los medios de comunicación, que es uno, es que los medios de comunicación generan y orientan a la opinión pública. ¿Qué dicen, chicos? ¿Es cierto o es mentira que los medios de comunicación
generan y orientan a la opinión pública. ¿No? Correcto. Evidentemente, la transmisión de la información a través de los noticieros, ¿no? Ya sea con objetividad o sin ella, influye en la opinión de la población cercana, ¿no? De temas de importancia colectiva, ¿no? Para la vida social. La opinión pública puede orientarse a un tema político, a un tema educativo, a un tema de deporte, a un tema de cultura, a un tema económico, ¿no? Entonces, esto puede variar, pero definitivamente estos generan y orientan a la opinión pública, ¿no? Los medios de comunicación. Por otro lado, dice, los medios de comunicación modelan actitudes. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Nos dicen, de cierta manera u otra, ciertos esquemas de las actitudes, pues modelan estas actitudes, ¿no? Modelan estos comportamientos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hablamos que, por ejemplo, algunos programas, ¿no? Televisivos, incluso las redes sociales ya se han convertido en un medio de comunicación muy importante, pues nos venden un prototipo de belleza, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Y este prototipo modela una actitud, ¿no? Ah, pues yo tengo que comer menos, tengo que alimentarme más dietético, evitando calorías, ¿no? Y ese modelado de actitudes muchas veces no nos damos cuenta que están dañando mi salud y están afectando mi vida, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, algunos programas, ¿no? Algunos programas televisivos u otros también modelan actitudes cuando imparten violencia o de repente conductas agresivas, ¿no? Que finalmente se ven reproducidas en esas actitudes que son repetidas por un grupo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque muchos medios de comunicación modelan, ¿no? Por eso es que, ¿por qué creen que las marcas aportan tanto a los programas? Porque saben que las marcas modelan, bueno, los programas modelan actitudes y eso va a hacer que las personas compren, ¿no? Con mayor frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Ah, perdón. Por otro lado, los medios de comunicación, dice, son utilizados muchas veces como instrumentos de control social. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero, ¿no? Los medios de comunicación, dice, son utilizados como instrumentos de control social. Sí, muchas veces, ¿no? Vemos, ¿no? Que se genera en los medios de comunicación temas ilusorios o distractivos, ¿no? ¿Para qué? Para de repente esconder un hecho social, ¿no? Entonces, los medios de comunicación forman parte de eso. Recordarán ustedes que en la pandemia, por ejemplo, tú entrabas a ver la televisión y todo era COVID. Todo era COVID, no había otro tema que no fuera COVID, ¿no? Entonces, estaban haciendo, pues, como un instrumento, estaban utilizándolo como un instrumento de control social para evitar el contagio o evitar que nosotros de alguna manera u otra salgamos a la calle, ¿no? Y era un control social, pues sí, era un control social. Sabemos que por teoría de la socialización comunitaria de Erickson, que bueno, los de psicología lo van a ver dentro de los cursos, hablamos que nosotros los seres humanos sentimos ciertas preferencias por algunos temas significativos, ¿no? Y más aún cuando somos pequeños. Entonces, la socialización comunitaria habla de un tema de imitación y de identificación. Cuando algo yo me identifico, yo lo suelo imitar, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que normalmente se ve en las redes sociales. Si algo a mí me agrada, si yo me identifico con esa opinión, lo sigo y además de seguirlo, lo imito, ¿no?
Por eso hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, ¿no? Pero son agentes de socialización también muy importantes. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de la comunidad, chicos, la comunidad. La comunidad es una organización social, ¿no? Que está conformado, pues, por la familia, ¿no? La familia es base de toda comunidad. Y además también están los grupos e instituciones, ¿no? Los grupos e instituciones que su función principal es la formación de actitudes, ¿no? Y la transmisión de costumbres, creencias, valores, ¿no? Que también son parte de la formación de actitudes, ¿ok? Hay algunos aspectos dentro de la comunidad que hay que tener en cuenta. La comunidad, dice, nos da a nosotros aprendizaje de valores, ¿no? Definitivamente la solidaridad y el valor de trabajo colectivo, por ejemplo, se aprenden, ¿no? Muchas veces eh, en nuestra comunidad, ¿no? Ustedes sabrán por historia que antes se hablaba de la minca, ¿no? Del trabajo comunitario, donde se inculcaba pues la solidaridad hacia un miembro de la comunidad, ¿no? En la actualidad también yo creo que las comunidades siguen inculcando este trabajo colectivo, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, en faenas comunales, ¿no? En centros poblados al interior de nuestro país más aún, ¿no? Y es muy bueno seguir inculcando situaciones como esa, ¿no? Por otro lado, hablamos de la formación de actitudes hacia determinadas instituciones, ¿no? Que también es parte, evidentemente, de, eh, de estos esquemas, ¿no? Hay veces tenemos un perfil de las instituciones, ¿no? De las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, de la policía. Se suele pensar que todos los policías son coimeros. ¿Eso será así? Yo no creo que todos, ¿no? Evidentemente hay una formación de una actitud hacia esa institución por los antecedentes de malos elementos, ¿no? Y eso es lo que a veces la comunidad dice, refleja, ¿no? Refleja, en este caso, en la autoridad policial, ¿no? Y la experiencia que se ha tenido con los sobornos, ¿no? Pero yo sé que no es así. Este aprendizaje además se produce de forma espontánea y directa y se asimila como una forma natural de relación social. ¿Ok? Por otro lado están las costumbres. A ver, ¿qué costumbres tenemos en Huánuco o en los lugares que ustedes se encuentren? A ver, coméntenme. Em, carnaval. Los carnavales, ¿ok? ¿Qué más? Aquí en Huánuco, la danza de los negritos, ¿no? Ya, la danza de los negritos. ¿Qué más? El señor de Burgos. Señor de Burgos, las fiestas patronales, ¿ok? Las comidas típicas no son una costumbre, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pertenecen a un criterio, justamente que lo vamos a analizar ahorita, de acciones repetitivas, ¿no? Es de repente parte de las costumbres, pero no es una costumbre, ¿ok? San Juan, ahí está, es una costumbre. Y costumbre también puede ser solamente familiar, ¿verdad? O sea, solamente eh, una población pequeña, o sea, tu familia, también entraría solo costumbres. Tradiciones creo que serían en lo general, o sea, una población más grande, o cómo se considera, mis.
Muy buena pregunta, Rosmary. Las costumbres son acciones repetitivas que tenemos año a año que tienen una base histórico-social, ¿ya? Estas tienen que tener una base histórico-social, ¿no? Por ejemplo, ¿qué costumbres tenemos que tienen una base histórico-social? La fiesta de los negritos, ¿no? Ellas tienen una base histórico-social, es una costumbre que tiene una base histórico-social. Eh, la, mm, las fiestas patronales, señor de Burgh, todas ellas tienen una base histórico-social, a diferencia, ¿no?, de las tradiciones. Las tradiciones muchas veces hacen alusión a eventos repetitivos, ¿no?, que se dan, pero que no tienen una base histórico-social, ¿no? Son tradiciones que son de uso social, ¿no? Y muchas veces son obligatorias en algunos lugares, ¿no? Pero las que tienen esa naturaleza de cultura, de historia, son las costumbres, ¿no? Las tradiciones, en cambio, no. Las tradiciones no. Ajá. Ya, a ver, por ejemplo, celebrar mis cumpleaños cantando el Happy Verde todos los años, ¿sería una costumbre o una tradición? Costumbre, Tradición, Miss. Tradición. Tradición, Miss. tradición sería. Sería una tradición, ¿no? Porque eso es un acto repetitivo que lo hago como parte de un evento que yo tengo, ¿no? Todos los años, que es mi cumpleaños, ¿no? ¿Ya? Ahí está, tirar arroz a los recién casados sería también una tradición o una costumbre. ¿Qué creen ustedes? Costumbre, mis. Costumbre, Miss. Costumbre. También es una Tendría una base. tradición. No tendría una base histórica, mis. Claro, es un evento que se da, pero no tiene así como, digamos, una se representa la abundancia, ¿no? El hecho de tirar arroz a los recién casados representa la abundancia, pero es un hecho social que se hace repetitivo, pero que de repente no tiene una base histórico-social, ¿no? A ver, las fiestas Profesora, y en caso de de un señor, desfile escolar, perdón. en caso de un desfile escolar Ujú. en Es un fiestas hecho, patrias, siempre se hace. claro. Eso sería una tradición, una costumbre. ¿Qué me dices? A ver, ¿qué me hizo la pregunta? Esa sería una tradición, Una ¿no? tradición, profesora. Ujú. Sería Una mi. tradición. ¿Ya? Esa sería una tradición. En cambio, las costumbres, no se olviden, ¿no? Es este conjunto de actividades que tiene la cualidad de tener una base histórico-social, ¿no? Ok, después de hablar de estas agentes de socialización, tenemos que hablar de las manifestaciones del proceso de socialización. ¿Cómo se manifiesta, no? En un primer momento tenemos al lenguaje. El lenguaje, pues, es un hecho social que debe ser comprendido, ya sea mediante mecanismos que transmiten las costumbres, las creencias, los valores de la sociedad, ¿ya? El lenguaje, chicos, a ver, puede ser oral o escrito, y además de eso, al ser un hecho social, ¿no? Al ser un hecho social, pues nos ayuda a nosotros a de repente transmitir, ¿no? Transmitir o socializar nuestros conocimientos, nuestras normas, nuestros afectos, ¿no? En cambio, también el lenguaje sirve como
una manifestación en la cual nos permite. Sí expliqué, formación de actitudes, les dije, ¿no? Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, hacia la Policía Nacional, ¿no? Es una formación de actitud negativa, ¿no? Hacia la figura de una institución que pertenece a nuestra comunidad. Sí expliqué. Ujú. Les decía que el lenguaje también nos sirve como un hecho de acumulación de conocimientos, porque gracias al lenguaje acumulamos conocimientos, almacenamos conocimientos, ¿no? ¿Ok? Entonces, tiene, digamos, dos funciones importantísimas, ¿ya? Por otro lado, otra manifestación del proceso de socialización es la imitación. La imitación, chicos, es la reproducción total o parcial de las conductas presentadas por un modelo. Por eso también se le llama modelamiento, ¿ya? La imitación puede ser intencional, ¿no? Por ejemplo, cuando uno de estos cómicos de la televisión imita a un político, eso es una imitación intencional. O puede ser una imitación no intencional, por ejemplo, cuando, no sé, Pedrito se le pegan sin querer de repente los gestos de su papá. Eso es una imitación no intencional, ¿ok? Ahora, también es importante mencionar que la imitación es un mecanismo de aprendizaje social, ¿ya? Incluso antes de que tú empieces a hablar, ¿no? Aprendemos a señalar con el dedo índice o a sonreír, y eso lo hacemos por imitación, ¿no? Caminar también lo hacemos por imitación, ¿ya? Em, También cuando ya vamos creciendo, somos más grandes, imitamos modas. O me van a decir que no imitan modas, chicos. Claro que sí, imitan modas, imitan los juegos, imitan bailes, ¿no? Los rituales religiosos también, ¿no? Que normalmente son adquiridos, ¿no? Por esta vía de imitación, ¿no? Por un grupo social, ¿ok? Por ejemplo, yo he visto el día, ¿qué día fue? El día domingo, hace pasado, que vi que estaban bailando en el Real Plaza, varios jóvenes y señoritas, ¿no? Así de su edad, bailando canciones de BTS, ¿no? Y cómo bailaban, perfecto, con los ritmos, todo, ¿no? Esa es una imitación de un baile, por ejemplo, ¿no? Intencional, ¿no? Se veían muy bonitos, chicos, se veían muy bonitos. Por otro lado, dentro de esta imitación, chicos, habla Bandura, ya lo que lo vamos a ver más adelante, este psicólogo norteamericano, nos habla del aprendizaje de conductas, ¿no? Como producto de una imitación, ¿no? Que se denomina más adelante aprendizajes vicarios, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de esto en temas de aprendizaje. Por otro lado, tenemos a la sugestión o sugestibilidad, ¿no? La sugestión o sugestibilidad es esta influencia, chicos, dominadora de un individuo o de un grupo sobre otro, ¿no? Puede ser voluntaria, ¿no? Por ejemplo, cuando un psicoanalista hipnotiza intencionalmente a un paciente, eso es voluntaria, ¿no? O puede ser una sugestión también involuntaria, ¿no? Cuando la personalidad de, no sé, Roberto es tan dominante que sin proponérselo somete a su esposa, ¿no? Eso es sugestión involuntaria. A través de ella se logra influir en el pensamiento, los sentimientos, la voluntad o los actos de otra persona, ¿no? Sin pasar por una esfera racional de esta. Además, la sugestión, chicos, es esta influencia persuasiva que hace posible que nosotros transmitamos contenidos sociales. Por ejemplo, el padre, ¿no? Ejerce una fuerte influencia sobre el niño en los primeros años de vida. Es así que todo niño toma cierto modo como modelo a su papá y lo identifica y se identifica con él y tiende a imitarlo y de esta forma va adquiriendo ciertas conductas propias de su sexo, ¿no? ¿Ok? A nivel terapéutico, por ejemplo, la sugestión puede
inducir en el paciente a un sueño hipnótico, ¿no? Y de esta manera se hace posible la exploración de su vida inconsciente, ¿no? Eso es una sugestión intencional, ¿no? Ahora, este concepto de sugestibilidad, ¿no? Fenómeno que muchas veces se refleja el enorme poder de influencia que ejerce la sociedad sobre nuestras acciones, creencias y decisiones, ¿no? También podemos apreciar, por ejemplo, ciertas oleadas, ¿no? En algún momento sobre estos temas de sugestibilidad, por ejemplo, cuando hubo esas amenazas de coche bombas, ¿no? Allá por los años 90, ¿no? Con la época del terrorismo, ¿no? Y sabíamos que muchas veces se sugestionaba a las personas para no salir de casa, ¿no? Y todo incidente que se había o se provoca, ¿no? Es gracias a este proceso de sugestión o sugestibilidad, ¿no? Ahora, digamos en algo cotidiano, ¿dónde puedo observar, profesora, la sugestión o la sugestibilidad? Por ejemplo, lo podemos observar, chicos, la podemos observar. Imaginemos que estamos en una clase presencial, ¿ya? Yo les apuesto que basta con una sola persona se ponga a reír, basta con una sola, o a toser, o no sé, o a bostezar. De inmediato, todos los integrantes del grupo, estarán haciendo lo mismo, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que está dándose, ¿no? Esta situación, ¿ok? A ver, otro ejemplo. Esto viene de un examen, a ver, ya. Pedro ve a un grupito de personas que están detenidos en la calle mirando hacia arriba. Los transeúntes que pasan junto a este grupo se quedan mirando hacia arriba también. ¿Qué manifestación del proceso de socialización se evidencia en dicho ejemplo? Imitación. Sugestión. Profesora, ¿y por qué no puede ser imitación? Ya. Porque en la imitación, recuérdense que la persona es consciente del hecho, ¿no? Es consciente del hecho, del aprendizaje social. En cambio, la sugestión no es consciente, ¿no? No es consciente del hecho, ¿ya? Ahí pueden ver una gran diferencia entre una y otra. Muy bien. Otra manifestación del proceso de socialización son las costumbres. Las costumbres, chicos, son un conjunto de conductas aprendidas y se caracteriza por ser repetitiva y que tienen una base histórico-social. Lo que les mencionaba hace un minuto, ¿no? Todas las costumbres tienen una base histórico-social, ¿ya? Todas las costumbres. En cambio, las tradiciones son actos repetitivos que son aprendidos, ¿no? Pero que no tienen una base histórico-social. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya. Muy bien. La siguiente manifestación del proceso de socialización es el rumor. Esta información es una información ambigua, chicos, ¿no? ¿Verdadero o falso? El rumor es una información ambigua, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero, Miss? Verdadero. El rumor es ambiguo, ¿no? El rumor es ambiguo porque en lenguaje oral, pues tiene muchas veces la naturaleza inexacta y es un poco impreciso, ¿no? Y en esa medida influye en la distorsión del significado. Entonces, por eso es ambiguo, se convierte en ambiguo en el proceso. Ahora dice que el rumor es temporal, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero, Miss? Verdadero, ¿no? Toda la información es circulante
y tiene solamente un cierto periodo de duración, o sea, no es que es para siempre, ¿no? No es que es para siempre, el rumor dura solo un tiempo, así que si hay un rumor por ahí, ya va a acabar. El rumor proviene de una fuente desconocida, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero, Miss. Verdadero, ¿no? Nadie va a asumir las consecuencias de lo que se genere en el rumor. Por eso es que no se conoce quién lo inició, ¿no? Por ejemplo, esta popular noticia, ¿no? No, esta popular noticia que sale de que una me dijo, el otro me dijo y se siguen respondiendo, pero nadie asume la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que evidentemente nadie va a asumir las consecuencias, por eso proviene de una fuente desconocida. Dice, por otro lado, el rumor es tergiversador, ¿no? ¿Por qué? Porque se va distorsionando la información a medida que va pasando de persona en persona. Por eso el rumor es, digamos, distorsionado o tergiversado en el camino, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, ¿ves? El rumor. Por otro lado, tenemos a las creencias y a la opinión pública, ¿no? Sabemos que las creencias es este conjunto de ideas que imperan en un grupo social. Las creencias tienen, en cierta manera, un arraigo de aspecto social y cultural, ¿no? Debido a que las creencias, chicos, muchas veces están, digamos, idealizadas, ¿no? Eh, por ejemplo, las creencias religiosas, ¿no? Las creencias religiosas, tenemos las creencias místicas también, que muchas veces, pues, hablan de justamente un grupo social, ¿no? Y estas creencias también son transmitidas socialmente, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice a los bebés no se les debe bañar los 5 primeros días o se les debe colocar alcanfor en las cunas, ¿no? Esas, por ejemplo, son creencias históricamente transmitidas socialmente, porque se lo dijo un momento la abuela a la mamá y la mamá le dijo a la hija y esta hija le dirá a su hija, ¿no? Porque es una creencia social, ¿no? Em, Además, muchas de las creencias son empíricas, ¿no? Son conocimientos de primera mano y es limitado y carecen de un fundamento racional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si rompes un espejo, ¿qué dice? 7 años de maldición, creo, ¿no? O 10 años. Mala suerte. Mala suerte, dice, ¿no? Eso, por ejemplo, es una creencia, ¿no? Ahora, los temas místicos también están catalogados como creencias, ¿no? Por ejemplo, el baño de florecimiento. No tiene una base científica, pero lo seguimos haciendo en las comunidades, lo siguen haciendo, porque tienen esta creencia mística, mágica y religiosa, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por ejemplo, ¿por qué ustedes saben por qué las personas visten de negro en las ceremonias fúnebres? ¿Alguien sabe? Y según que yo sepa, es porque un ser querido se murió y estás haciendo un luto, ¿cierto? Estás cargando con con la muerte y eso. Ajá, muy bien, gracias. Las creencias religiosas también estarían aquí. ¿Por qué dicen las personas visten de negro en los actos fúnebres? Porque se tiene la creencia de que los malos demonios o los agentes o los espíritus malos, chicos, eh, asistan a los entierros, ¿no? Y para que no sean reconocidos y no, pues después no fallezcan, dice, son cubiertos de negro. ¿Qué les parece esa creencia? Esa es una creencia, por ejemplo, que tiene una base, ¿no? De cierta manera,
histórica, que ha sido transmitido de socialmente, ¿no? ¿Ok? También, por ejemplo, los que son de la selva, ¿no? Los de la selva. Se tiene la creencia que en la selva, pues si te aparece se te aparece un hombre que tiene una pierna más larga y otra corta, ¿no? Pero cojea y lo ves, es el Chuyachaque, ¿no? Y ya te llegó la muerte, ¿no? Porque él es el demonio, dice, ¿no? Entonces, son creencias que se manifiestan en los grupos sociales, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ah, mira, eso no sabía, ¿ve? Por ejemplo, esas son creencias, ¿no? Que se manejan en los grupos sociales, ¿no? ¿Ya? Las religiones también, ¿no? Son creencias. Ah, perdón. La opinión pública. La opinión pública, chicos, también es un pensamiento, básicamente, es un pensamiento que impera en un grupo social respecto a un tema, ¿no? Respecto a un tema específico, ¿no? ¿Ok? La opinión pública, ¿ya? La opinión pública. Ahora, este tema puede ser diverso, ¿no? Puede deberse, por ejemplo, a alguna idea, a un punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la opinión sobre el presidente? Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la vacuna? ¿Qué sé yo? Estas son ideas, las respuestas que da un grupo en relación a un tema, ¿no? A un tema específico, ¿ok? La opinión pública, ¿no? Básicamente forma esta creencia, este valor decisivo, ¿no? Produce estos movimientos, esos estados colectivos, ¿ya? Entonces, la opinión pública es manejada por un grupo, es un pensamiento imperante por un grupo social, ¿ya? Por ejemplo, hay un grupo que no cree en la vacuna, ¿no? Son los antivacunas, ¿no? Ahí está. Ellos son también, ellos manejan una opinión pública sobre un determinado tema. ¿Ok? Muy bien, por otro lado, vamos a hablar del grupo social, chicos, el grupo social. El grupo social es este conjunto de personas que están unidas por objetivos comunes y que básicamente se rigen de acuerdo a determinadas normas que finalmente regulan su comportamiento, ¿ya? El grupo social puede presentarse a través de una muchedumbre o una multitud, ¿no? Profesora, ¿qué es muchedumbre y qué es multitud? La multitud, dice este conjunto de personas que sin necesidad de estar reunidas en un espacio físico o virtual, sientan, piensan y actúan de manera común. Esos son básicamente multitud. En cambio, muchedumbre es este conjunto de personas ubicadas en un espacio físico determinado, pero que no piensan o sienten de manera común. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, los maomistas, no sé si han escuchado aquel grupo religioso que cree en Mahoma y que sigue la fe de Mahoma. ¿Ellos serán multitud o serán muchedumbre? Multitud. Muchedumbre. Multitud. Ujú, Muchedumbre. Sería multitud, pues, ya que creen, pero están en diferentes lugares. ujú. Multitud, chicos, implica preferencias, creencias, opiniones, ideologías en común, ¿ya? Los musulmanes, pues, son multitud. ¿Por qué? Porque no se conocen todos entre sí, pero comparten un mismo espacio de convivencia física
y cree en algo, ¿no? Tiene una creencia religiosa, que es la profesión sobre la religión del Mahoma, ¿no? Entonces ellos son multitud, ¿no? Son como una unidad psicológica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. En cambio, muchedumbre no, chicos. Muchedumbre no es lo mismo, ¿no? Estas personas en gran medida, ¿no? Están en un espacio físico, pero son distintas, diversas, ¿no? No comparten objetivos comunes. Termina dicha actividad y cada uno se retira y ya no son parte de ese grupo. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, personas que asisten a un concierto, ¿son multitud o son muchedumbre? Muchedumbre, Miss. Muchedumbre. Multitud, Miss. Ok. Las personas que van a un concierto, termina el concierto y ellos siguen pensando, actuando, siguen teniendo objetivos comunes, ideologías comunes, creencias comunes. No, chicos. Ellos son muchedumbre porque se reúnen en un espacio físico para algo determinado, que es escuchar el concierto. Termina el concierto y ya se acaba su vínculo en ese momento, ¿no? ¿Ya? A ver, conjunto de personas reunidas a las afueras del Banco de la Nación haciendo cola. ¿Ellos son multitud o muchedumbre? Hombre. Muchedumbre, Miss. Muchedumbre, Miss. Muchedumbre, Miss. Correcto, ellos son muchedumbre, muy bien, porque termina eso y ya, ¿no? Se acabó. Conjunto de personas reunidas en la iglesia de San Francisco para escuchar misa de Semana Santa. Eso ya es multitud. Esa es multitud. Ujú, muy bien. La gran mayoría dice que es multitud. Claro que sí, es multitud, perdón, es multitud porque todos profesan una fe, que es la fe católica, ¿no? Están en un espacio físico, pero al terminar la misa, se retiran de ese espacio, siguen creyendo en la religión católica, ¿sí o no? Sí, sí, entiendo. Siguen, es igual que los maomistas, ¿eh? Por eso identifiquemos bien. A ver, último ejemplo, ¿ya? Conjunto de personas que se reúnen a ver en el estadio Heraclio Tapia el partido de León de Huánuco versus Universitario. Muchedumbre. muchedumbre, Miss. Muy bien, muchedumbre, veo que la gran mayoría entendió. Muchedumbre, ya no nos confundamos. Conjunto de personas en una procesión. Conjunto de personas en una procesión. Multitud, Miss. Multitud. Ok, muy bien, está en lo correcto. Ahora sí, ¿está claro, chicos? Ya, perfecto. Ahora, todo grupo social dice tiene que tener tres características básicas. Tiene que tener una motivación común, un estatus social y un rol o papel social. ¿Ya? Esas tres características básicas tiene que cumplir todo grupo social. Una motivación común, es decir, que todos tienen una meta común. A ver, ustedes chicos, ustedes alumnos del aula 103. Área 1. ¿Son multitud o son muchedumbre? ¿Cómo me? Multitud, Miss. Multitud, Miss. Multitud. Ujú. Alumnos del aula 103 del área 1. ¿Son multitud o son muchedumbre? Multitud.
Multitud. Multitud. ¿Cuál es su objetivo, su motivación común, chicos? Ingresar a la universidad. Estudiar. Ingresar a la universidad. Muy bien, aprender, ingresar a la universidad, ¿no? Esa es una motivación común, ¿no? Esa es una motivación común. Y todo grupo, pues, dice, debe tener un estatus social, que está definido, pues, como la posición jerárquica que ocupa un individuo dentro de un grupo, la cual finalmente determina sus actividades y además del poder de influencia y decisión que tiene dentro de él o el poder social, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el estatus más alto dentro de un grupo, chicos? ¿Cuál es el estatus más alto dentro de un grupo? El líder. Correcto, el líder. El líder es el estatus más elevado, ¿no? Por ejemplo, en la familia, ¿quién tiene el estatus más alto? El papá o la mamá, ¿no? Ocupan el estatus más elevado, ¿ok? Ahora, en las empresas e instituciones hay un documento que se llama el organigrama, donde básicamente se expresan las jerarquías dentro de una institución, ¿no? A ver. En un colegio, ¿cuál es el estatus más alto? Director. El director. Correcto, el director, ¿no? El director. El estatus más alto. ¿Ok? Ahora, además de eso, dice otra característica del grupo social es que tiene un rol o papel social. Un rol o papel social. ¿De qué se trata este rol o papel social, chicos? Pues se trata de que todos están definidos qué funciones van a cumplir, ¿no? Como las pautas de comportamiento, las expectativas del grupo, ¿no? Por ejemplo, los roles sociales de ciertas funciones preestablecidas. Un momentito. ¿Ok? Gracias, chicos. Entonces, como les decía, todos los grupos sociales tienen un rol y un papel social también. En la familia, por ejemplo, todos los padres saben cuáles son sus funciones. Los papás saben que tienen que cumplir la función de protección, seguridad, ¿no? Organización, dirección, aplicación de sanciones, ¿no? De igual manera, ¿no? Los hijos saben cuál es su función, ¿no? La obediencia, el apoyo, en tareas domésticas, ¿no? Todos saben cuál es su rol o su papel social, ¿no? El director, por ejemplo, en un colegio, todos sabemos cuál es el rol del director, del docente, del estudiante, ¿no? Dentro de un grupo, todos saben cuál es su rol, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas son las funciones, características básicas de todo grupo social. Ahora, por otro lado, ¿cómo se clasifican estos grupos? Pues se clasifican en grupos formalmente constituido e informalmente constituido. ¿A qué les voy a poner? Por ejemplo, dice conjunto de personas reunidas de manera espontánea frente a un hecho o circunstancia que se rigen por reglas implícitas o explícitas y cuyo mecanismo de funcionamiento no está formalmente instituido. Ellos son, chicos. Ese ejemplo, ¿pertenece a un grupo formal o informal?
Miss, ¿puede repetir, por favor? Ahí está, a ver, vuelvo a leer. Conjunto de personas reunidas de manera espontánea frente a un hecho social o circunstancia que se rigen por reglas implícitas o explícitas y cuyo mecanismo de funcionamiento no está formalmente instituido. Formal. Informal. Informal, Miss. Muy bien, informal. Porque todos los grupos formales, chicos, todos los grupos formales, normalmente, son grupos donde hay reglas, ¿no? Donde hay un reglamento que rige sus actividades, ¿no? Donde se sabe cómo se va a elegir al representante, cómo se sancionan los miembros, ¿no? Esos son en los grupos formales. Pero los informales no, ¿no? En los informales. Por ejemplo, este grupo de jóvenes universitarios en su gran mayoría que se reunieron en la Plaza Grau, ¿no? Para protestar en contra del gobierno de Merino. ¿Era un grupo formal o informal, chicos? ¿Qué me dicen ustedes? Informal. 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 Informal, porque no había reglas, no sabían qué iban a hacer. Todo estaba implícito y todo se iba dando en el momento, eso de los piquetes, ¿no? Entonces, por historias, por las noticias sabemos que era un grupo informal que se estaba reuniendo para protestar en un hecho determinado. Normalmente así nacen los grupos informales, ¿ya? Pero un grupo informal se podría convertir en un grupo formal, claro que sí, ¿no? A la medida que va implementando sus reglamentos, sus normas, definen las funciones de los miembros, ¿no? Y estos encontramos, por ejemplo, ¿cuáles serían los grupos formales? ¿Un club deportivo sería un grupo formal o informal? ¿Qué dicen ustedes? Formal. 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 Estos grupos religiosos, ¿no? ¿Serían grupos formales o informales? Formal, Miss. Formales. Formal. Formales, ¿no? No sé, un colegio, Formal. Formales. Formal. formales, ¿no? Entonces, todos los grupos que tengan reglamentos, normas ya establecidas y que no sea implícita, sino explícita, pues son grupos formales, ¿ya? A ver, vamos a otro. Ok, ahora vamos a hablar del liderazgo y el líder, ¿no? El líder o liderazgo. El líder, chicos, es la persona. Sabemos que es la persona que ocupa el estatus más alto dentro de un grupo social. El líder es visto como la persona más capaz para dirigir a los miembros de un grupo, ¿no? Hacia sus metas o propuestas. El líder es la persona con mayor poder, ¿no? Dentro del grupo, ¿ya? En cambio, el liderazgo es la acción. El liderazgo es las tareas, las funciones que tiene que cumplir el líder, ¿ya? Ahí les he puesto algunos líderes, ¿no? Que según el Place Awards, mejor lugar para trabajar, dice, informan que estas son las empresas del 2020 que son los lugares mejores para trabajar. Se supone que tienen un buen liderazgo. Tenemos a Tim Cook, quien es el gerente de la compañía de Apple, ¿no? Tras la enfermedad de Steve Jobs, ¿no? Él pues ocupa este cargo y es una de las personas que lidera esta empresa, ¿no? Por otro lado, tenemos a Bill Gates, sabemos que él es el fundador de Microsoft, ¿no? Es de la compañía de software y ordenadores más grande del mundo. Y encabeza pues una de las listas de las personas más ricas del mundo, ¿no? También un líder nato. Después tenemos a Mari Barra, quien es gerente general de la empresa Motors, ¿no? Motors General, que es una empresa liderada por muchos años por hombres y ella es la última gerente general, es una licenciada en administración de la Universidad de Cambridge, ¿no? También una líder nata y la primera líder femenina en liderar un mundo de hombres, ¿no? Todos ellos, pues, trabajan o influyen a través del liderazgo. Y sabemos que el liderazgo es la influencia de un individuo sobre un grupo y esto pues requiere de un sistema de conductas para el buen funcionamiento del grupo, ¿no? Vamos a ver qué tiene que tener este liderazgo. Tiene que tener aspectos importantes como
el líder tiene que cumplir una función sociooperativa, ¿no? Que involucra pues la organización y conducción, distribución de tareas, establecimiento básicamente de los planes y estrategias, ejecutar convocatorias, ¿no? Al interior del grupo. Es la función de asociar, digamos, la consecuencia de las metas y objetivos en determinadas acciones. En cambio, la función socioafectiva es algo muy difícil. No es nada sencillo a un líder lograr esta función. El líder tiene una función socioafectiva que es promover, digámoslo así, la cohesión entre los miembros del grupo, además de generar el sentido de pertenencia, identificación y contribuir a la solución de conflicto o contradicciones que se generan como parte del proceso de interacción social, ¿no? De esta manera sabemos que contribuye a la estabilidad y armonía de un grupo, ¿no? A ver, voy a unos ejemplos y ustedes me dicen qué funciones se han cumplido, ¿ya? A ver, Roberto ha recibido una propuesta de trabajo hace unos días atrás, pero él le comenta a su mejor amigo que se siente un poco confundido, porque siente que la empresa Cineplanet toda la vida le ha dado la confianza y se siente muy identificados con ellos porque muchas veces él fue la parte de la solución de los problemas. En la otra empresa le ofrecen un mejor sueldo, pero aún no sabe qué decisión tomar. ¿Qué función de líder se ha cumplido en dicho trabajador? A ver, ¿cuál es su respuesta? Socio operativo, Miss. Socioafectiva. Ya, están un poco, algunos dicen socioafectiva, otros sociooperativa. ¿Ok? Definitivamente la función que se ha cumplido es la función socioafectiva, chicos, porque dice el trabajador, yo me siento identificado con Cineplanet, siento que he sido parte de la solución de los problemas muchas veces, ¿no? Él está reconociendo eso, entonces función socioafectiva. ¿Estamos de acuerdo? A ver, otro ejemplo. Roberto se reúne con su grupo de trabajo para plantear las tareas y las metas para el año 2023. Él siente que todos juntos van a contribuir exitosamente al éxito de la empresa. ¿Qué función ha cumplido Roberto? La función socio-operativa, Miss. Y operativa, Miss. Operativa. Sociooperativa, ¿no? Porque él le ha dicho, me voy a reunir a todos y todos vamos a aportar, vamos a dar metas, vamos a... ¿Qué hizo él? Pues los estaba organizando, en pocas palabras, ¿no? Los estaba organizando. ¿Ok? ¿Está claro entonces, jóvenes? Listo. Muy bien. Por último, vamos a hablar de los estilos de liderazgo. A ver, estilos de liderazgo. Vamos a trabajar en base a 3 tipos de liderazgo. Primero está el liderazgo democrático, ¿no? El liderazgo democrático, que es aquel donde se facilita y se promueve la participación de todos los miembros del grupo, ¿no? En el plano de la participación permite pues la doble injerencia. Permite que el grupo tome decisiones, permite que se ejecuten acciones al interior del grupo. Es una persona que no impone un punto de vista, sino que expresa y representa las decisiones tomadas grupalmente. El líder democrático, chicos, no asigna tareas, ¿no?
deja que haya un consenso grupal, él promueve que haya discusiones dentro del grupo para mejorar, ¿no? Él hace que todos alcancen sus metas, ¿no? Y eso es muy importante. Ese es el líder democrático. Después tenemos al líder autoritario, ¿no? El autoritario, chicos, se caracteriza por establecer una relación vertical, ¿no? Con los miembros del grupo. Él aplica normas con mucha rigidez, inflexibilidad y toma decisiones, pues, unilaterales, ¿no? No les consulta al grupo. Genera incluso intimidación y no respeto, ¿no? Además que genera un mal clima psicológico y está caracterizado por el distanciamiento entre los miembros y el líder. Dentro del liderazgo autoritario, chicos, existe una modalidad que se llama el autoritario paternalista. Anoten ahí. Este líder autoritario paternalista busca imponer su punto de vista, pero por medio de la protección, ¿no? Además del afecto, busca ser querido y obedecido, ¿no? ¿Ok? Y por último, tenemos al líder permisivo, Lasfider, concesivo liberal. Este líder, chicos, no cumple con su función de líder. Él no dirige, no controla, no organiza, nada de eso. Él es como un líder ausente, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, permisivo, ¿no? Deja hacer, deja pasar, nunca está ahí, ¿no? Es prácticamente un líder que no cumple su función de líder, ¿no? ¿Ok? A ver, vamos Miss, a algunos ejemplos. Sí, ¿cómo se llamaba el líder autoritario? allá. Dentro del liderazgo autoritario existe una modalidad que se llama el autoritario paternalista. ¿Ok? Autoritario paternalista. Este paternalista, además de ser autoritario, chicos, busca ser querido. O sea, él quiere ser obedecido y también quiere que lo quieran, ¿no? Entonces, ese es dentro de ese grupo autoritario. A ver, vamos a algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a algunos ejemplos. Roxana es gerente general de la empresa H&S, ¿no? Ella ha reunido a su grupo para que todos tomen la decisión de qué se va a hacer por el aniversario de la empresa. ¿Qué liderazgo ejerce Roxana? Democrático. 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 Ok. Juan es gerente general de la empresa Bicicletas Bike, ¿no? Él todas las mañanas, al ingreso de trabajo, se pone en la puerta y les dice a sus trabajadores que la puntualidad es lo primero. Siempre los reclama y los increpa a los trabajadores que llegan tarde. ¿Qué tipo de liderazgo está ejerciendo Juan? Autoritaria. Autoritario. Miss. Muy bien, autoritario. Autoritario, ¿no? Mario es ingeniero residente de la obra Puelles. Él solo es un líder de nombre porque nunca está en la obra, dicen sus subordinados, y han tenido una observación por dicho motivo. Debido a que él nunca está presente, ha habido un accidente en el trabajo y eso ha hecho que todos entren en preocupación y pánico. ¿Qué tipo de liderazgo está ejerciendo este ingeniero? Ahí sí es Fire. Ahí sería fine. Ujú. Un concesivo liberal o un permisivo, ¿no? Un permisivo, porque él no está, ¿no? Él no existe prácticamente. Ok, otro ejemplo. María es gerente de la empresa de telas Gamarra VIP. Ella premia a las trabajadoras que se quedan más horas de trabajo. Les ofrece grandes recompensas, como por ejemplo almuerzos y desayunos.
ella siente que con eso sus trabajadoras la van a querer y obedecer. ¿Qué tipo de liderazgo está ejerciendo este señor? Autoritario paternalista. Paternalista. Autoritario. Autoritario, paternalista, Miss. Correcto. Paternalista. Autoritario paternalista. Excelente. Está claro, ¿no, chicos? Está fácil, no está nada complicado este tema. Está súper sencillo. Muy bien. A ver, vamos a hacer algo. Les doy, ¿les parece? 8 minutos para que revisen la práctica. ¿Ya? Listo. 8 minutos para que revisen la práctica y resuelvan. ¿Ya?
Ok, jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Ya? ¿Listos? Vamos a resolver. Está fácil, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya. Pregunta número 1, dice. La socialización se da en todo lugar y tiempo. Por eso decimos que es... ¿Cuál es su respuesta? A ver. Constante, Miss. Ajá. Ajá. La B, Miss. Constante. Ujú. Ya. ¿Qué dicen los demás? Universal. Ah, universal. Ya. Constante, Miss. Constante. Cuando hablamos de constante, hacemos referencia, pues, a las etapas de vida, ¿no? Recuérdense eso, ¿no? Están relacionadas básicamente a nuestras etapas de vida, ¿no? A este proceso que se describe, ¿no? A lo largo de nuestra vida. ¿Ok? Y cuando hablamos de universal, ya se dieron cuenta, cuando hablamos de universal, estamos haciendo referencia a la cultura, ¿no? A la sociedad. Pero cuando hablamos de tiempo, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, en relación a la dinámica, ¿no? Es dinámica porque a pesar de que cuando pasa el tiempo, pues va cambiando, ¿no? La socialización, ¿ok? Entonces, dinámica, dinámica. Tengo que explicar. Dos. A ver qué han marcado. El rasgo distintivo de La rumor B. consiste B. en qué. Ah, Miss. no, la B dicen la mayoría. Vamos a leerla. El rasgo distintivo del rumor consiste en que la información se modifica a medida que se propaga de persona a persona. Muy bien. 2B. 3. Después de escuchar la arenga, dice, los soldados quedaron convencidos de la necesidad del ataque inmediato. ¿Qué manifestación de la socialización te ha expresado? Sugestión. Cuestión, Miss. Sugestión, correcto. 3, ¿no? 4. Pasado. 4. Mi enamorado, antes de emprender un negocio, primero lee el horóscopo, ¿no? Para saber si le irá bien o mal. Esto es un ejemplo de Creencia. Creencia, Miss. Creencia, Miss. ¿no? Qué supersticioso, ¿no? Creencia. 5. El tener devoción a la imagen de Santa Rosa de Lima y visitar en agosto su convento implica manifestaciones donde existen Creencia y sugestión. Sí, sugestión, Miss. mm, creencia porque hay básicamente una devoción, ¿no? No podría ser rumor y es sugestión, ¿no? Porque si no está ahí, pues de repente podría ser que ella se sienta mal o incómoda, ¿no? Sugestión. Pero lo más adecuado sería ir costumbre, ¿no? Pero bueno, no está dentro de las opciones de respuesta, ¿ya? La B, 5B. 6. ¿A qué manifestación o comportamiento social corresponde la caracterización siguiente? Influencia inmediata y dominadora ejercida por un individuo sobre otro o por un individuo sobre un grupo o por un grupo sobre un individuo.
Sugestión. Imitación. Sugestión. O sugestión, no es imitación, ¿no? Porque te está diciendo influencia inmediata y dominadora, ¿no? Cuando te dice dominadora, pues definitivamente está haciendo referencia a sugestión, ¿ya? Porque recuerden que la sugestión no implica en esquemas esquemas racionales, ¿ya? Miss. 7, a ver. En la 5 no podría ser la D, a ver. ¿Cuál es la D? Imitación y costumbre. Ujú. Mi disculpa, en la 6 era sugestión, ¿verdad? Sí, sí, la 6 sugestión. Sí, Miss, también la 5 sería imitación y costumbre. Y yo les decía que ahí, por ejemplo, hablando de justamente de esta pregunta, para mí debería ser creencia y costumbre, pero no hay esa opción. Solamente nos están poniendo creencia y sugestión. Ahora, no podría ser Claro, imitación podría ser. porque hablamos del término devoción, ¿no? Y si hablamos de devoción, estamos hablando de una creencia, no es una imitación. Entonces, ajá, ¿no? Por ejemplo, a mí sería creencia y costumbre, pero no hay esa opción de respuesta, ¿ya? Sí, tendría que poner esa opción, porque El no tipea mal. encajaría. Antipea mal para mí también. Voy a preguntar al profesor que ha hecho esa pregunta. A ver, 6. 6 es sugestión porque habla, chicos, justamente de una influencia dominadora, dice, ¿no? De una influencia dominadora. ¿Ya? ¿Ok? La otra, la otra pregunta es la 7, ¿no? Si llevo puesto, dice mi detente durante el paseo, nada malo me pasará. ¿Qué han marcado? Miss, yo estuve entre creencia y imitación. Ah, Creencia, Miss. aquí pues definitivamente es una creencia, ¿no? Es una creencia porque está basada en que algo nada malo me va a pasar si estoy cargado ese detente, ¿no? Una base, ¿no? De su biología. A ver, 8. Miss, pero dice durante el paseo y se supone que durante el paseo van varias personas y podrían imitarse o también sugestionarse entre ellos. Ah, claro, lo que pasa, lo que pueda pasar ahí, pero acá te está haciendo la aseveración de que él, ¿no? Dice, tiene esa creencia de que si está puesto su detente, pues nada malo le va a pasar, ¿no? Es igual eh, que si yo leo el horóscopo, yo creo que me va a pasar o no me va a pasar algo en el día, ¿no? Es una creencia. Ujú. 7 es eso, ¿no? 8. Reventar cohetes en Navidad y lanzar arroz a los recién casados son ejemplos de... Costumbres. Costumbres. Una costumbre, Miss. Costumbres, Miss. 9. Costumbres es la 8. Ajá. 9. Fenómeno por el cual un individuo niega su identidad, intentando ser otro. Resultó de ello un producto inauténtico. ¿Qué es? Es una alienación, ¿no? Es una alienación, ¿ya? Miss, ¿podría definir alienación, por favor? Claro que sí. Cuando hablamos de la alienación, estamos hablando definitivamente de una manifestación del proceso de socialización. No lo he tocado, pero justo esta es la gran oportunidad de hablar, que está muy relacionado evidentemente a los patrones de conducta de una sociedad, ¿no? Sabemos que la imitación es parte importante de una manifestación del proceso de socialización, ¿no? Hay algunos esquemas que están definidas pues dentro de este proceso. Cuando nosotros hablamos de una imitación intencional, estamos hablando de una situación en la cual
La persona, por ejemplo, es consciente de que está imitando, ¿no? Les decía, por ejemplo, el tema de un actor o de un cómico que imita a un político, ¿no? Es una imitación voluntaria, ¿no? Es una imitación voluntaria. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un niño, un menor de edad, ¿no? Pequeñito, imita las conductas de su padre, ¿no? Imita las conductas de su padre. Pues es una imitación involuntaria. Dentro de eso vamos a hablar de la alienación, ¿no? Comparándolo con la imitación. Desde un punto de vista, chicos, psicosocial, la alienación es el fenómeno por el cual un individuo destruye, digamos, ¿no? Y niega quién es, ¿no? Niega quién es. Y intenta digamos, o resulta o intenta ser otro, a cual imita, ¿no? Evidentemente es un producto, como dice ahí el término, inauténtico, ¿no? Es por eso que muchas veces sufre el rechazo, ¿no? A su procedencia, de repente étnica, o trata de cambiar algún aspecto físico, ¿no? Tiñéndose el cabello de negro. De repente su cabello es negro y se tiñe de rubio, por ejemplo, ¿no? Con la creencia de que de esa manera va a calzar en un grupo social, o va a obtener un estatus social, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de alienación, chicos. Hace como bien claro lo dice ahí la definición, niega su identidad, niega quién es, ¿no? ¿Ok? Pero eso también está mucho marcado por las clases sociales, ¿no? Para encajar en un grupo, ¿no? ¿Ya? 10. A ver, 10. Si una persona antes de salir de paseo, primero lee su horóscopo para saber si le irá bien o tendrá problemas. Muy bien, ¿qué es, chicos? Creencia. Creencia. Luis. Es una creencia, ¿no? Muy bien, listo, chicos. Nos vemos el día lunes, ¿no? Con ustedes otra vez. Luis. Martes, Miss. Martes. Martes. Y ahora, ojalá que sea ahora. Ya, chicos, listo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Chao, Miss. Chao, chicos. A seguir estudiando. Buen fin de semana. Miss, hasta la Hasta la próxima clase. próxima, Miss. Hasta Hasta la luego. próxima, Miss. Cuídese. Miss, cuídese. Hasta luego. A seguir estudiando, chicos. Nos Hasta vemos. luego, Miss. Hasta luego. Buen fin de semana. Tenga una linda tarde, Miss. Hasta luego, señorita. Cuídense, chicos. Cuídense. Hasta luego.